Si miras fotos de aeropuertos de los años 70 y 80, verás aviones que hoy ya no existen. El DC-10 con su motor en la cola. El L-1011 TriStar con su motor integrado en el fuselaje trasero. El Boeing 727 con 3 motores agrupados en la cola. El Hawker Siddeley Trident. Todos tenían 3 motores. Todos fueron exitosos en su momento. Todos desaparecieron. Lo que nadie te cuenta es que esa desaparición no fue gradual ni accidental. Fue el resultado de un cambio regulatorio específico que hizo que los aviones de 3 motores dejaran de tener sentido económico de un día para otro. La historia de los trijets es también la historia de cómo las regulaciones de seguridad aérea se transformaron en el factor de diseño más poderoso de toda la industria. Más poderoso que la aerodinámica, más poderoso que la eficiencia de combustible, más poderoso que las preferencias de las aerolíneas. Los primeros aviones de reacción comerciales usaban múltiples motores porque los motores de los años 50 y 60 no eran confiables por estándares modernos. Un motor podía fallar en vuelo con una frecuencia que hacía que volar con 2 motores sobre el océano fuera inaceptable desde el punto de vista de la seguridad. Más motores significaban mayor seguridad ante fallos individuales. Las regulaciones de la época reflejaban esa realidad. Los vuelos transoceánicos requerían que el avión pudiera llegar a un aeropuerto de emergencia con un motor menos en cualquier punto de la ruta. Para las rutas que cruzaban el Atlántico, los 4 motores del 707 o el 747 eran necesarios porque había tramos donde un avión bimotor con un motor averiado no llegaría a tierra con el combustible disponible. Los 3 motores eran un punto intermedio, más seguros que 2, más económicos que 4. El Boeing 727 fue el trijet más vendido de la historia con más de 1.800 unidades. Era un avión de corto y medio recorrido que podía operar desde aeropuertos con pistas cortas gracias a su sistema de hipersustentación avanzado. Los 3 motores agrupados en la cola le daban un fuselaje limpio sin góndolas bajo las alas, lo que simplificaba su operación en aeropuertos con obstáculos próximos a la pista. ETOPS significa Extended Range Twin Engine Operations. En términos simples, es la certificación que permite a un avión bimotor alejarse más de 60 minutos de vuelo de un aeropuerto de emergencia. Antes de ETOPS, un avión con 2 motores no podía hacer rutas transoceánicas porque en algún punto de esas rutas estaría a más de 60 minutos de cualquier tierra en caso de fallo de un motor. La FAA aprobó las primeras certificaciones ETOPS para el Boeing 767 en 1985, permitiendo vuelos de hasta 120 minutos de un aeropuerto de emergencia con un solo motor operativo. Eso abrió el Atlántico Norte a los aviones bimotor por primera vez. Las aerolíneas que operaban 767 en rutas transatlánticas podían ahora competir con los 4 motores del 747 con un avión que consumía considerablemente menos combustible. La lógica para ETOPS existía porque los motores modernos habían mejorado radicalmente su fiabilidad. Las estadísticas de fallos de motor en servicio demostraban que la probabilidad de que un avión bimotor perdiera ambos motores en un vuelo transoceánico era extremadamente baja, mucho más baja que el riesgo de accidente por otras causas. ETOPS no relajó la seguridad. Actualizó las regulaciones para reflejar la realidad de los motores modernos. Con ETOPS, los aviones bimotor podían hacer todas las rutas que antes requerían 3 o 4 motores. Y lo podían hacer con costes operativos significativamente menores. 2 motores en lugar de 3 significan menos mantenimiento, menos consumo de combustible, menor coste de overhaul y menor peso estructural de la góndola y sistema de propulsión. Fíjate en este detalle sobre la economía de los motores. El coste de mantenimiento de un motor turbofán moderno de largo alcance puede superar el $1.000.000 por ciclo de overhaul mayor. Eliminar un motor de la flota no es simplemente multiplicar ese coste por 0,67 en lugar de por 1. La simplificación del inventario de repuestos, la reducción del número de mecánicos especializados necesarios y la simplificación de los procedimientos de mantenimiento generan ahorros adicionales que hacen que la diferencia entre 2 y 3 motores sea económicamente mucho mayor que la diferencia proporcional de combustible.
Las aerolíneas entendieron el cálculo rápidamente. El Airbus A300 bimotor ya competía con ventaja de costes contra el DC-10 y el L1011 en rutas de medio recorrido. Con ETOPS, esa ventaja se extendió a las rutas largas. Los pedidos de trijets se desplomaron. Lockheed cerró la línea del L1011 en 1984. McDonnell Douglas intentó sobrevivir con el MD-11, una versión evolucionada del DC-10, pero tampoco logró el volumen de ventas necesario para la rentabilidad del programa. El Boeing 727 fue el más resistente de todos porque su nicho de mercado, el corto y medio recorrido desde aeropuertos con pistas cortas, no era directamente sustituible por los primeros bimotor de nueva generación. El 737 tardó años en alcanzar el rendimiento en pista corta del 727 gracias a los avances en sistemas de hipersustentación. Durante los años 80, el 727 seguía siendo operado por cientos de aerolíneas en todo el mundo. Pero la combinación de mayor coste operativo, normativas de ruido más estrictas que el 727 no cumplía sin modificaciones caras, y la llegada de versiones mejoradas del 737 fue erosionando su posición. La última entrega de un 727 nuevo ocurrió en 1984. Las unidades existentes fueron retiradas gradualmente durante los años 90. Algunos aviones cargueros siguen operando hoy en regiones donde las pistas cortas y los bajos precios de compra de segunda mano tienen más peso que la eficiencia de combustible. Lo que nadie te cuenta sobre la desaparición de los trijets es que fue una victoria de la regulación inteligente sobre la inercia de diseño. La industria no eliminó los tres motores porque los ingenieros decidieran que eran innecesarios. Los eliminó porque la FAA actualizó sus normas para reflejar la realidad de los motores modernos. Y esa actualización cambió el cálculo económico de tal manera que ninguna aerolínea volvió a comprar un trijet para servicio regular. La tecnología no siempre lidera los cambios en la aviación. A veces los lidera una actualización regulatoria de 2 páginas. Hay un trijet que no encaja perfectamente en la narrativa del declive. El Boeing 727 carguero. Cientos de 727 que fueron retirados del servicio de pasajeros por aerolíneas grandes durante los años 90 fueron adquiridos por operadores de carga de menor tamaño en Latinoamérica, África y Asia. Esas operaciones encontraron en el 727 exactamente lo que necesitaban. Un avión barato de comprar, con capacidad de operar desde pistas cortas sin asfalto en buen estado, con un sistema de hipersustentación que permitía operar desde aeropuertos secundarios con infraestructura limitada. El 727 carguero encontró un nicho que los aviones bimotor más eficientes de nueva generación no podían cubrir de manera económica para operadores pequeños. La lógica del fin de los trijets aplica perfectamente al mercado de las grandes aerolíneas. En los márgenes del mercado, la historia es más complicada. La desaparición de los trijets también tuvo consecuencias no previstas para la seguridad de ciertos mercados regionales. En algunas rutas de alta montaña en los Andes y en el Himalaya, donde las pistas están a grandes altitudes y la densidad del aire es menor, el 727 con sus 3 motores tenía capacidades de actuación en pista corta y altitud elevada que los bimotor equivalentes de la época no podían igualar. Con la retirada del 727, algunas de esas rutas tuvieron que ser servidas con frecuencias más bajas, usando aviones más pequeños, o directamente fueron abandonadas. La eficiencia de combustible del bimotor tiene un coste de cobertura de red que las estadísticas globales de la industria no capturan fácilmente. La pregunta final sobre los trijets es si podría volver alguna vez a tener sentido un avión de 3 motores para algún mercado específico. La respuesta honesta es que las condiciones que hicieron necesarios los 3 motores, la baja confiabilidad relativa de los motores de los años 60 y 70, ya no existen. Los motores modernos tienen tasas de fallo en vuelo de menos de 1 vez por cada millón de horas de operación. En ese contexto, añadir un tercer motor para redundancia de propulsión tiene sentido económico solamente si el coste añadido del tercer motor es menor que el coste del seguro y las consecuencias de una pérdida de propulsión bimotor sobre territorios sin alternativas de aterrizaje. Para la gran mayoría de las rutas comerciales del mundo, ese cálculo no favorece el tercer motor.
Pero para rutas muy específicas sobre territorio remoto sin alternativas de aterrizaje, el debate no está completamente cerrado. Los Trijets también tuvieron un papel importante en la apertura de rutas transatlánticas secundarias durante los años 70. El DC-10 y el L-1011 permitieron vuelos directos entre ciudades como Manchester y Nueva York, o Glasgow y Toronto, que no tenían volumen suficiente para un 707, pero sí para un Trijet. Cuando esos aviones fueron reemplazados por bimotor de nueva generación, muchas rutas pudieron mantenerse. Pero la transición no fue instantánea y algunas conexiones fueron temporalmente discontinuadas. La evolución de los límites ETOPS a lo largo del tiempo refleja bien el cambio de era. Las primeras certificaciones de 1985 permitían 120 minutos de distancia a un aeropuerto de emergencia. Progresivamente, la FAA amplió ETOPS 180, ETOPS 207 y finalmente ETOPS 330 para el 777 y el 787. Con ETOPS 330, un avión puede alejarse 330 minutos con un motor, cubriendo prácticamente cualquier ruta del mundo. Los Trijets no solo perdieron su razón de ser en los años 80. La regulación ha continuado alejándose de ellos durante 4 décadas seguidas. La historia de los Trijets termina siendo, más que nada, una historia sobre cómo la tecnología y la regulación interactúan para redefinir qué es posible y qué es económicamente racional en la aviación comercial. Los Trijets no desaparecieron porque fueran malos aviones, desaparecieron porque el mundo cambió a su alrededor. Motores más confiables, regulaciones actualizadas y una presión de costes que penalizaba cualquier kilo de motor que no fuera estrictamente necesario. La próxima vez que alguien suba un bimotor de largo recorrido y llegue sin novedad al otro lado del océano, parte de ese resultado viene de decisiones regulatorias tomadas en los años 80 sobre qué tan confiable era un motor moderno. Y esas decisiones terminaron con los 3 motores para siempre. La ironía del final de esta historia es que los motores modernos son tan fiables que la discusión ya no es entre 2 y 3 motores. Es entre 2 motores y un motor. Hay proyectos académicos y algunos industriales que analizan si un avión monojet de corto recorrido podría obtener certificación con los niveles de fiabilidad de motor actuales. Por ahora ninguno ha llegado al servicio, pero el patrón de la historia de los Trijets sugiere que cuando la tecnología llega a un nivel de fiabilidad suficiente, la regulación acaba reflejándolo. Y cuando la regulación lo refleja, la industria responde con la lógica implacable de los costes operativos.